Bueno, dice que Jesús, estando con los fariseos, les dijo, el reino de Dios no va a venir con una advertencia. O sea, no les van a decir, aquí está, o allá de aquel lado, o allá por Cocío, allá por Rincón. No, el reino de Dios no va a llegar así. Y dice, porque he aquí, el reino de Dios ya está entre ustedes, o está entre ustedes. Para empezar, ¿qué es un reino? Yo le pregunté a mi hija, ¿qué es un reino? Y me dijo, pues un castillo con aldeas, reyes, princesas, aldeanos y cosas así. Y pues eso es lo que nos han dicho, lo que nos han puesto en televisión cuando hablan de un reino. Sí. Te debes a tu rey. Ahora, si tú estás en el reino, tú te debes a tu rey. ¿Se acuerdan la pregunta que hicimos al principio de qué es un reino? Es un lugar en donde gobierna un rey. Y el rey tiene el poder absoluto. O sea, tú puedes decir qué vas a hacer. ¿Quién dice qué vas a hacer? Muy bien. Por lo tanto, si tú estás sujeto a ese rey en obediencia y en amor, estás dentro del reino. Es decir, tú eres un súbdito de ese rey. Y estás sujeto a esa autoridad. La naturaleza del reino de Dios, en esencia, es justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¿Vale? Pero entonces, ¿cómo permanecemos en el reino de Dios? Podemos decir que el reino de Dios está en donde Dios está espiritualmente. ¿Cierto? Hablando espiritualmente, obviamente. Y también en donde están sus súbditos. Entonces, nuestro deber como cristianos y como súbditos del rey es compartir el reino y expandirlo. Ahora, ¿qué significa compartir el reino? Le hemos puesto nombres a muchas cosas como cristianos, ¿cierto? Es que le estuve compartiendo. Quiere decir que lo estuviste evangelizando. O sea, le estuviste hablando de la palabra. A eso nos referimos los cristianos cuando decimos compartir, ¿cierto? Bueno, pero ¿qué significa esa palabra esa palabra en la palabra? Compartir. Compartir el evangelio. ¿Qué significa? Compartir el evangelio del reino. ¿Qué significa eso? Bien, compartir la naturaleza del reino. ¿Cuál es la naturaleza del reino? Entonces, cuando vayas a compartir el reino de Dios o el evangelio del reino de Dios a un lugar y vayas con el Espíritu Santo, ¿qué es lo que tienes que compartir? No le des bibliazos a la gente. No lo agarres con una King James en la cabeza. No, ahora ya no es tanto porque ahora ya son celulares, ¿no? Pero antes una King James era así más o menos, como de este ancho así, más o menos. Entonces, cuando compartas el reino, comparte paz, justicia y gozo en el Espíritu Santo.